mientras lo buscaba en las opciones. Ya está, ahí estoy grabando. Y entonces voy a compartir. Ya. Entonces, luego de que conversamos un poquito de los avances, vamos a ver la, lo que tenía preparado para hoy, que como les decía, principalmente, bueno, que son dos temas, digamos, que están un poco conectados. Por eso finalmente armé esta clase como una clase un poco más extendida, pero están los dos temas juntos, digamos, que es los diseños de revisión sistemática de tipo metaanálisis, que son, digamos, más enfocados a lo cuantitativo, y la revisión sistemática con métodos mixtos. Ya. Entonces, en términos de contenido, sería ver definición, propósito y los procedimientos del metaanálisis en base a algunos ejemplos. Y luego la revisión sistemática con métodos mixtos, donde también les introduzco un poco la definición, propósito y también em, algunos ejemplos. ¿Ya? Y claro, mi idea para la última parte era poder trabajar en base a los avances, que lo hicimos ahora al principio, conversar un poco de sus trabajos. Entonces, eh, voy a avanzar a ver el tema del metaanálisis y la sesión siguiente, probablemente la próxima semana, si lo confirmamos, retomamos con el tema de los métodos mixtos y ahí podemos profundizar con sus ejercicios. Y ahí quizás le puedo mostrar algunos otros ejemplos y estrategias de análisis. Entonces, en este resumen de las tipologías que vimos, nosotros ya revisamos en las primeras sesiones aspectos generales de las revisiones de literatura más sencilla, digamos, que es la literature review tradicional, tipo overview o estado del arte. Vimos también ya la revisión sistemática con los procedimientos sistemáticos como tal, sistemas de definición de criterios de inclusión, de evaluación, más en la línea del scoping review y revisión sistemática, digamos, tradicional. Y les planteé las diferencias y cómo elegir entre una y otra opción con ejemplos, además de cada uno de esos tipos. Y entonces, lo que vamos a ver ahora, como les planteaba, es el metaanálisis y los métodos mixtos. Ya el metaanálisis, como pueden ver aquí, la búsqueda está orientada a revisar estudios que tengan resultados cuantitativos, entonces se define como una búsqueda de estudios cuantitativos y principalmente son estudios que están vinculados a la implementación de políticas públicas, ya sea estudios que evalúan programas aplicados en términos de sus resultados o la efectividad de los programas, o que analizan aspectos, digamos, de la metodología, de la implementación y distintos aspectos que puedan estar, em, digamos, integrados en una política pública. Entonces, el metaanálisis es un tipo de análisis que se recomienda sobre todo para este enfoque de desarrollar diseños basados en evidencia, ¿ya? Contempla entonces elementos bien específicos respecto de los criterios de evaluación para determinar qué estudios se pueden incluir y cuáles no, ¿ya? Y la síntesis también tiene procedimientos mucho más específicos y vinculados al análisis estadístico que las otras revisiones que hemos visto. ¿Ya? Entonces aquí hay un tipo de análisis muy específico que es el análisis de cómo estandarizamos y comparamos los efectos. ¿Ya? Y los métodos mixtos, bueno, tal como los métodos mixtos en general en la investigación en ciencias sociales, pueden haber distintas formas de complementar métodos que vengan desde lo cualitativo y lo cuantitativo. En lo que es la revisión sistemática, los métodos mixtos, la mayoría de los casos que yo he logrado encontrar, tienden a complementar
estudios de revisión sistemática tipo metaanálisis por el lado de lo cuantitativo con revisiones sistemáticas cualitativas, que ahí puede ser algo que denominan que se denomina como metaetnografía, o simplemente revisión de estudios cualitativos, o sea, que vengan de una tradición cualitativa. Y ahí, claro, pueden haber dos formas de hacer esa mixtura, el que se contemplen eh, tanto estudios cualitativos como cuantitativos en todas las etapas y se siga un mismo proceso, o que se haga un análisis totalmente independiente de lo cuantitativo y lo cualitativo y la integración o la síntesis se hace al final, ¿ya? Y ahí los voy a explicar como más en detalle, eso solo para introducir. Entonces el metaanálisis, em, en términos de definición, aborda la pregunta de en qué medida funciona bien el programa, o busca responder a la pregunta, qué tan efectivo es el programa en cumplir con sus objetivos con relación al problema a intervenir, digamos, y en relación a la población usuaria, digamos, del programa. Consiste principalmente en la recopilación y análisis estadístico, como les decía, de estudios cuantitativos que miden efectos de los programas. O sea, como la principal característica, digamos, es esto de analizar programas que tengan medición de resultados de efectividad, principalmente busca eso, pero también puede integrar estudios que no midan directamente efectos, sino otros aspectos de la política, ¿ya? ¿Bajo qué propósito? Entonces, bajo el propósito de integrar los resultados y así proveer de evidencia para orientar las decisiones de política pública, ¿ya? Entonces, con este método se puede resumir, digamos, los resultados estadísticos, en particular, como les decía, los tamaños de los efectos, y para eso se exige un número razonable de estudios de intervención que sean suficientemente similares para ser agrupados. Entonces, como pueden ver, ya este tipo de revisión sistemática de análisis requiere cumplir con más condiciones, ¿ya? Y esto a propósito, estas citas del texto de Welch y Farrington a propósito de una revisión de estudios de evaluación de programas preventivos que se los voy a mostrar más adelante como ejemplo. Eh, para estimar los efectos, los estudios tipo metaanálisis generalmente desarrollan gráficos de resumen como este tipo. O sea, este es como uno de las herramientas que más se utiliza en esos estudios. Y como pueden ver, aquí en este metaanálisis vemos a la izquierda que se colocan los títulos de los artículos, digamos, a los autores, y y se colocan algunos indicadores. Por ejemplo, donde dice el N y el cerito abajo se refiere al tamaño de la muestra de cada estudio, y a la derecha está el indicador que más se utiliza para comparar los efectos, que es el odds ratio, ya que es un indicador estadístico. Entonces, las rayitas que están en este gráfico van a mostrar los distintos efectos de los estudios. Entonces, no sé, el estudio de Hadler de 1987 que evalúa cierto tipo de programa, este es la efectividad de las intervenciones para reducir el embarazo adolescente en Canadá y Estados Unidos. Ese viene de ese estudio, digamos, este gráfico. Y entonces, tomando programas que son de similar tipo, porque para poder hacer un metaanálisis buscamos comparar programas que tienen objetivos similares, tienen ciertas similitudes. Entonces, buscamos de cada estudio cuáles son los resultados que ofrece respecto de la efectividad de esos programas, y eso se coloca, digamos, en una base de datos y se comparan esos efectos, ¿ya? Y entonces ahí podemos ver que los efectos son diversos, digamos, ya en este caso. Entonces, el primer ejemplo que quisiera citar es, como les decía, era este estudio de Welch. A ver si puedo sacar esta barrita de aquí.
igual me va a molestar en todo caso. El estudio de Welch y Farrington, que se llama Apoyo Científico en relación con la prevención temprana de la delincuencia. En este texto ellos revisan distintos estudios de evaluación y en el fondo es como una revisión de estudios previos que están basados en revisiones sistemáticas o metaanálisis. ¿Ya? Ahora, si bien en este artículo los autores no exponen los resultados de un estudio en particular, de un metaanálisis o de una revisión sistemática en particular, entonces no profundizan tanto en temas metodológicos, sí es importante que ellos destacan en la introducción y en la metodología de este texto, destacan el valor de este tipo de estudios para la acumulación de evidencia en prevención del delito. En la práctica, entonces, ellos sistematizan en este trabajo las principales conclusiones que se pueden obtener de diversos estudios de evaluación de programas, y entre ellos estos destacan la de revisión sistemática y el metaanálisis, y entregan estas orientaciones relevantes. Ya saqué alguna idea relevante. Primero, por ejemplo, reconocen que una evaluación de un programa de prevención del delito es de elevada calidad si posee un alto grado de validez interna, validez de construcción y validez en cuanto a las conclusiones estadísticas. ¿Ya? Entonces dice que para poder utilizar, digamos, la evaluación de un programa tiene que cumplir con estos requisitos de rigurosidad y validez. Eh, En segundo lugar, ellos destacan el hecho de que los diseños de investigación experimentales, especialmente los aleatorios y los cuasi experimentales, son los diseños de evaluación que mejor pueden lograr una gran validez interna, que un poco este tema lo vimos en el curso de prevención del delito, y por eso ellos plantean que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis em, que suelen basarse en la recopilación de este tipo de estudios, permiten, digamos, ayudan a asegurar calidad y van a ayudar también después, dicen, a la toma de decisiones. Entonces, en tercer lugar, los autores afirman que la revisión sistemática y la metaanalítica o el metaanálisis son los métodos más rigurosos para evaluar los efectos, la eficacia, digamos, de los programas de prevención del delito, pudiendo sumar un gran número de evaluaciones previas. ¿Se fijan? Entonces es como la ventaja que tiene esta metodología, que en el fondo ahí ellos la destacan. Y eh, respecto a los resultados concretos que ellos muestran, algunos resultados, porque ahí en ese texto destacan resultados de distintos tipos de evaluaciones de programa. Y ahí me pareció interesante porque además sus compañeros, que justo no están, sus compañeros están trabajando en el tema de la prevención en niños y adolescentes, entonces puede ser útil mirar este artículo. Entonces ellos dicen que existen dos tipos de programas basados en el individuo que han mostrado buenos resultados. Por una parte, el, no sé, por una parte los programas de enriquecimiento intelectual preescolar y la formación en materia de aptitudes, que suelen ser eficaces en prevenir delitos. em, y ellos revisan, digamos, en un metaanálisis, y en el metaanálisis que citan, se descubrió que un grupo de 5 intervenciones que incluían tanto servicios de guardería como programas preescolares, perdón, resultaron ser eficaces. Entonces, fijan, ellos revisan este metaanálisis y agarran esta cantidad de intervenciones. Ellos señalan además, como mostrando los resultados, para que entiendan qué tipo de resultados entregan estos estudios, dice que el tamaño medio de los efectos de estos programas fue de 0,259, lo que corresponde a una reducción de la delincuencia de un 13% aprox, considerando o comparando, porque en el fondo los efectos para medirlos suelen basarse, como les decía, en diseños experimentales o cuasi experimentales donde se compara un grupo control con un grupo experimental. Entonces se comparan los resultados de estos dos grupos y ahí se estima si el grupo experimental logró tener mejores resultados, digamos, en términos de comisión de menos delitos, por ejemplo,
que el grupo de control. Y en este caso, ellos, desde el 50% expresado por el grupo de control, en términos de reducción de delito, en el grupo experimental se redujo hacia un 37%. Entonces, esa es esta diferencia favorable del 13%. Entonces, Profe, comparándolo, ¿sí? ¿por qué se restan como el grupo de control y el grupo experimental? Porque esa es como la resta, ¿cierto? Sí, porque comparan ambos grupos, se supone que tenemos dos grupos que parten en similar condición cuando inicia la medición, digamos, y después en la segunda medición, o tercera, porque pueden haber varias mediciones, el grupo de experimental vivió algún tipo de tratamiento, digamos, algún tipo de programa. Pensemos que si este caso es delito, puede ser un programa de justicia restaurativa, no sé, trabajo con la comunidad, qué sé yo. El grupo experimental, digamos, eh, tuvo esa intervención, mientras que el de control no. Entonces después compara los indicadores de resultado, que puede ser, no sé, la tasa de delito cometido por este grupo de jóvenes durante, no sé, el último año, de según cada cuánto sean las mediciones, y las comparan. Y entonces establecen la diferencia, que puede ser una diferencia de medias o una diferencia de proporciones o probabilidad, ya según sean los indicadores que se estén utilizando. Y en este Ah, ya, caso, pero no siempre se hace como esta resta en específico, depende de como los indicadores no, que plantearon. claro, Ah, ya, depende de los indicadores, depende de los ya. indicadores. En este caso, los resultados están expresados en términos como de una proporción, de un porcentaje. Mm. Eh, y por eso lo comparan así, o sea, como que un grupo obtuvo 50%, que tampoco entendí bien a qué se refería 50% de qué, digamos. Es Y que esa es lo mismo porque fue como la resta, pero no es un promedio, no es un... claro, un grupo obtuvo 50% menos, supongo, de delitos, o sea, que la primera medición cometieron 100 delitos en el año, no sé por decir algo. Y en la segunda medición cometieron 50% menos, eso lo entendí yo por lo menos. Y el grupo experimental eh, tuvo aún menos, digamos, una cifra aún menor, tuvo 37%. Entonces, en esta diferencia, el grupo experimental obtuvo una reducción mayor en términos de delito, porque habla de reducción de delincuencia. Lo que no explicaba con claridad el texto, porque claro, es un resumen del resultado de eso, es qué indicador usaban para medir esa delincuencia, si era una tasa de reincidencia, si era la frecuencia de ciertos eh, actos delictivos, no sé. Entonces eso no me quedó tan claro, pero sí lo que expresa es eso, que en el fondo los metaanálisis van a tomar los indicadores que bueno, les voy a mostrar más en detalle más adelante, digamos, pero van a tomar los indicadores que expresan de resultado cierto estudio y los van a comparar, ¿ya? Para eso va a haber un procedimiento sí que va a haber que seguir antes, que es tratar de estandarizar los resultados entre distintos tipos de estudios. Bueno, Ya. entonces Gracias, en este profe. caso, al comparar estos estudios, ellos llegan a la conclusión de que el nivel de efectividad de este tipo de programa es de un rango medio. Logra reducir, digamos, delincuencia en un rango medio. ¿Quería decir otra cosa? No, era gracias nomás. Ya. Eh, como les digo, ese estudio de Farrington y Welch es similar a otros que vimos en el curso de prevención del delito, donde en el fondo ellos como que analizan distintos estudios de distintos tipos, digamos, y van sacando conclusiones sobre qué programas funcionan más en ciertos contextos y qué sé yo. Pero no profundizan tanto como en la metodología ni en los indicadores de cada eh, programa y evaluación que están comparando. Entonces, no sirve tanto como en términos metodológicos, pero sí sirve como más para el ámbito de prevención, para entender qué programas funcionan más o menos, ¿ya? Pero más que nada quería citarlo como para destacar lo que ellos concluyen respecto del aporte que puede hacer el metaanálisis o las revisiones sistemáticas para el análisis de las políticas públicas, ¿ya? Que es como el propósito. Por eso
Se los comentaba ahí al comienzo como para hablar un poco del propósito de este tipo de estudios. ¿Cuáles son las etapas que se van a seguir entonces en un metaanálisis? ¿Ya? Y aquí se las voy a explicar un poquito más en detalle porque son distintas a las etapas que hemos visto en las otras revisiones sistemáticas. ¿Ya? En el metaanálisis, bueno, la primera etapa igual para todos, que es formular el problema y las preguntas de investigación. Después se definen los criterios de inclusión de los estudios. Luego vendría la búsqueda exhaustiva de los estudios publicados en base a ese criterio, digamos. Después viene selección y eliminación de artículos que no cumplen los criterios, que son más o menos similar a todo lo otro que hemos visto. Y aquí donde viene lo distinto es que viene un proceso de codificación de los estudios en torno a las características de la metodología que nos interesa analizar y la evaluación de la calidad o de la rigurosidad metodológica. Y luego viene un proceso de estimación de los efectos y análisis estadístico del cálculo del efecto medio, que implica comparar los efectos entre distintos estudios, y el análisis en el fondo de la heterogeneidad de estos efectos, ¿ya? Y para ello se incluyen tablas y gráficos específicos que permiten mostrar esos análisis. Y bueno, ya la última etapa es hacer una síntesis de los resultados, interpretar y divulgar los resultados, ¿ya? Y ahí hay un tema relevante que plantea Harden, que es esto sí que les señalaba antes cuando estábamos hablando al comienzo de la clase, que si bien en el metaanálisis o la revisión sistemática parece ser que el proceso fuese lineal, digamos, porque siempre enumeramos cada una de las etapas, es importante reconocer que siempre estos procesos investigativos son iterativos y que y circulares, digamos, que uno siempre puede volver atrás y volver a corregir etapas previas, complementar, qué sé yo. Entonces, no es tan lineal el proceso. Entonces, respecto de la primera etapa, eh, de definir, digamos, preguntas y criterios de exclusión, en el metaanálisis se requiere entonces formular preguntas y objetivos que sean posibles de alcanzar y se suelen vincular a hipótesis, ¿ya? Hipótesis que además refieren a indicadores de resultados, ¿ya? Porque esto va en las metaanálisis, como les decía, generalmente va asociado a evaluaciones de programas. Ya entonces las preguntas más comunes van a referir a la evaluación de la eficacia o efectividad de programas, tratamientos o intervenciones que buscan ya sea, no sé, prevenir, resolver o reducir ciertos problemas sociales, ¿ya? Que para el ámbito de este curso tienen que ver con lo criminal, ¿cierto? Con la reducción de delito, prevenir conducta o reducir conductas de riesgo, ese tipo de cosas, pero en otras políticas sociales también aplica lo mismo en el ámbito de la salud, de la educación, etcétera. Los criterios de inclusión entonces que se desprenden de las preguntas de objetivo, van a vincularse en este caso sobre todo a los diseños y a los métodos de estudio, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener criterios de inclusión un poco distintos a lo que hemos visto antes, que como ustedes hicieron en el ejercicio de revisión sistemática, plantearon criterios que tenían que ver con el periodo, con el idioma, con los países de donde venían los artículos, el tipo de revista, la disciplina, ¿se acuerdan? Ya, en este caso son criterios más vinculados a lo metodológico. Primero, ¿qué tipo de diseños de investigación son admisibles y que voy a aceptar dentro de mi búsqueda? Por ejemplo, solo eh, estudios experimentales, que son estos Randomized Control Trial, que es la sigla, digamos. Voy a aceptar solo eso, digamos, o voy a aceptar también evaluaciones que puedan estar basadas en diseños cuasi experimentales o incluso evaluaciones que podemos ver más comúnmente en nuestros países que son no experimentales, pero que igual tienen grupo de control y grupo de comparación con ciertas características, digamos. Em, o sea, con otros mecanismos, digamos, de similitud, de búsqueda de similitud, otras estrategias que no necesariamente son experimentales. Entonces, la primera decisión o el primer criterio estaría asociado con eso. ¿Vamos a incluir solo con randomized, control trial o experimentales o vamos a aceptar
ser un poco más flexible y aceptar otro tipo de estudios de evaluación. ¿Qué tipo de programas y tratamientos vamos a considerar? Vamos a considerar solo programas que sigan algún enfoque teórico o algún enfoque metodológico particular. Vamos a aceptar programas más diversos para comparar distintos tipos de estrategias. No sé, ahí hay como decisiones relevantes respecto de nuestra pregunta, ¿ya? Eh, Después, las características de los participantes, siempre un elemento clave. Si vamos a permitir que los estudios tengan solo muestras aleatorias, solo vamos a incluir estudios que tengan, eh, ¿cómo se llama? La parte de estudio de levantamiento primario con muestra aleatoria, o vamos a aceptar estudios que puedan tener muestras no necesariamente aleatorias, pero representativas de ciertos grupos, digamos. Vamos a incluir estudios que tengan, que trabajen con niños, niñas y adolescentes o solo con adultos, no sé, distintas restricciones que pueden haber en, en ese respecto. Y luego, otro aspecto que va a ser clave son las variables de resultado, ¿ya? ¿Qué escala de medición utilizan esas variables de resultado y qué datos estadísticos o cómo se expresan los resultados en términos de indicadores estadísticos? Por ejemplo, hay evaluaciones que ofrecen los resultados con indicadores de medias o promedios, digamos, con indicadores de pruebas T, con indicadores como los ratios, como les decía, o indicadores de correlación u otros, digamos. Entonces pueden haber mucha diversidad y yo puedo tomar la decisión de antemano de decir, no, solo voy a aceptar estudios experimentales que muestren sus resultados en términos de medias para indicadores cuantitativos. Porque para poder establecer medias necesito que las variables de resultados sean cuantitativas, ¿ya? Entonces, puedo poner esas restricciones de antemano, digo. Y aquí un ejemplo. Este es un metaanálisis de la reincidencia criminal en menores y es un estudio de investigación en base a la investigación española. ¿Ya? El propósito de este trabajo es estimar la reincidencia delictiva de menores infractores dentro del sistema juvenil español y es interesante que el estudio se plantea buscar, digamos, estudios que hayan medido reincidencia porque plantea que el contexto en el que ellos se encuentran no hay una única estimación de la reincidencia o un dato que esté siendo, digamos, proporcionado o ofrecido por las autoridades, digamos, periódicamente. Entonces, como no existe ese dato para poder responder o acercarse a conocer en qué rango se mueve la reincidencia, en España a ellos se les ocurrió o se proponen acercarse a ese número a través de estudios, ¿ya? Entonces, la hipótesis que plantean es que la tasa de reincidencia va a ser inferior a 50% y por tanto esperan que un número menor de reincidentes, esperan contar o encontrar un número menor de reincidentes respecto de los no reincidentes dentro de este grupo juvenil de jóvenes, digamos, que han pasado por la justicia juvenil española, ¿ya? Y entonces en ese sentido ellos se plantean que con ese solo indicador ya podrían hablar de que el sistema tiene cierto nivel de efectividad, ¿ya? O sea, que tengan una tasa de reincidencia menor este tipo de programa. Los criterios de inclusión de los estudios fueron, primero, buscar estudios que informaran sobre menores infractores que hayan delinquido según la ley española. Ese LO no sé qué es el nombre de la ley. Después, informar sobre datos de menores infractores recogidos de los juzgados de menores de España y o de las delegaciones de justicia de las comunidades autónomas. Y ahí esto es porque ustedes saben que en España existe esta distinta forma de administración. Y por último, estudios que informen del porcentaje o número de menores que han reincidido y que no han vuelto a reincidir. Entonces, mediante estos criterios de inclusión, también van a ayudar a orientar las palabras claves para la búsqueda. ¿Se fijan? Los criterios de inclusión me va a permitir ver que voy a buscar distintos tipos de estudios que incluyan algunos de estos conceptos claves. Bueno, aquí es donde yo les contaba que
eh, este autor, por ejemplo, Sánchez, sugiere combinar procedimientos formales e informales de búsqueda con el fin de reducir sesgo y también con el propósito, por ejemplo, en este caso, de ampliar estudios que puedan venir como de distintas fuentes que yo les planteaba antes. Entonces, Sánchez habla de las fuentes formales y las informales. Las fuentes formales serían, bueno, las más relevantes serían estas bases bibliográficas electrónicas, que es donde hemos estado haciendo el ejercicio en el caso de ustedes, y estas pueden variar las bases bibliográficas según el ámbito de estudio. Entonces, hay bases bibliográficas que están más vinculadas, por ejemplo, a la medicina, a la enfermería, qué sé yo, otras bases más vinculadas a las ciencias sociales, bases más vinculadas a las revistas latinoamericanas, otras más a internacionales, etcétera. Ya, y ahí las más comunes son las que hemos ido viendo en el curso. Después ellos dicen que también es útil la búsqueda directa de revistas, o sea, si yo reconozco revistas clave en el ámbito de investigación en la disciplina que me interesa, podría buscar directamente revistas y revisar en esa revista. Y otro podría ser la búsqueda en bibliotecas de instituciones internacionales, que también lo conversamos en la clase, o sea, ir directamente a las instituciones que puedan estar desarrollando estos informes de investigación respecto de las temáticas que me interesan. Ya la OMS, el ONU, UNICEF, etcétera. Y fuentes informales, ellos plantean de la consulta a expertos de prestigio en el campo de estudio que puedan referenciar estudios o informes no publicados, revisar tesis, digamos, que hoy por hoy las tesis estarían como en un nivel intermedio, porque muchas universidades están publicando y tienen bibliotecas donde uno puede encontrar las tesis, entonces ya no son tan informales como antes, que uno no encontraba, así como repositorios de tesis. Y también mencionan las actas de congresos u otras que en las actas de congreso quizás podemos encontrar referencia a estudios que aún no han sido publicados y ir a pedirle, o sea, a los autores acceso a esos estudios. Bueno, con el propósito de reducir sesgo y mejorar la fiabilidad del proceso, ellos proponen esto que les señalaba yo de la selección y codificación a través de al menos dos personas que investiguen en paralelo, dos codificadores lo llaman ellos, que vayan a realizar, digamos, el mismo proceso, utilizando las mismas criterios de inclusión, las mismas palabras clave y todo lo demás, pero en forma paralela, digamos, en forma independiente. Entonces, después estas dos personas se juntarían y compararían sus resultados y llegarían a un acuerdo sobre la selección final de los textos. Entonces, como que yo hago una búsqueda y encuentro 100 textos y mi colega hace la misma búsqueda aplicando la misma palabra, qué sé yo, y encuentra, no sé, 120 y los comparamos entre los dos y ahí decidimos si, bueno, son iguales o yo encontré más que servían o él encontró otros que están repetidos y así. Entonces ahí se llega a acuerdo y se eliminan los que no responden a los criterios formulados al principio. Y además ellos proponen tener este sistema de contar con más de un investigador o codificador en varias etapas, digamos. Tanto en la etapa de esta inicial de la búsqueda como después vamos a ver más adelante la etapa de análisis también. Em, ya, pues entonces la etapa 3 y 4 sería la búsqueda y selección de estudios, ya que lo que le acabo de explicar. Y aquí en el ejemplo de la reincidencia del estudio español, para mostrarle esto como cómo se vería, digamos, en un ejemplo. Ahí en ese estudio ellos plantean que los descriptores que utilizaron fueron menores infractores, reincidencia, delincuencia juvenil y jóvenes delincuentes. ¿Ya? Utilizaron por lo menos esas palabras y la búsqueda la hicieron en esas distintas bases de datos que aparecen ahí, CompuDoc, Delnet, Psicodoc, no sé qué. Y después, además, señalan que revisaron en revistas especializadas directas, revistas de psicología, de criminología y psicología jurídica, seguramente revistas españolas, digamos, y luego fueron a metabuscadores más amplios como el EASY, que ya no se llama EASY, que es el WOS,
Y claro, después mirando el año de la revista, del artículo, entiendo este proceso porque es del 2014. O sea, si nosotros pensamos hacer una revisión sistemática hoy día casi todos los buscadores ya están trabajando casi como con inteligencia artificial. Entonces, si uno utiliza los metabuscadores, ya no necesita ir a las bases de datos más segmentadas de las revistas. Antes había muchos, como pueden ver, el nombre a varias de estos bases de datos que son como para áreas específicas, como Psicodoc era como revistas de psicología, por decir algo. ProQuest Psicología también, ¿se fijan? Pero ahora esos buscadores o bases de datos de esas librerías de psicología también están adheridas a los metabuscadores tipo WOS, Scopus. Entonces, no, como que buscar en las dos bases de datos es como duplicar el trabajo. Entonces ahora hay mucho más avance trabajando con los metabuscadores. Después plantean la consulta de expertos en el tema de objeto de estudio, revisión de las aportaciones de últimos congresos especializados. Y eso sobre todo puede servir si yo quiero buscar o tener estudios que sean como muy contingentes, o sea, muy de la último periodo. Si en verdad no estoy tan preocupado de que sean tan contingentes, quizás no es tan útil ir a mirar esa referencia, digamos. Depende como de mi punto de vista. O tal vez también me interesa como preguntar a expertos por esto que yo les decía antes, que uno puede quizás de ese modo derivar a informes de política pública que tal vez no estén publicados en revistas indexadas de ese tipo y estén más bien en informes de trabajo o en publicaciones locales de la institución, en bibliotecas de las instituciones, no sé, que es más difícil acceder si uno no tiene la referencia, ¿se fijan? Entonces, en ese caso sí podría servir. Y la última es esta que yo les señalaba, la revisión de las referencias de estudios que ya he seleccionado. O sea, haciendo la búsqueda en los metabuscadores o la base de datos, ya voy a tener una cantidad de textos y quizá en alguno de esos textos que me parecen como los títulos muy claves para mi tema, me voy a mirar su índice, ya, o sea, perdón, su bibliografía, porque quizá ese estudio en su bibliografía cita textos que nuevamente, como les decía, no están quizás publicados, indexados, pero son textos está súper buenos, entonces lo miro en la bibliografía y trato de dar con eso, con ellos, porque generalmente la bibliografía uno les pone hasta el link de descarga, digamos, en algunos casos cuando no son textos de revista indexada. Entonces, buscando la referencia, puedo quizás dar contextos que no he encontrado por otro lado. Después viene ya la sistematización de los registros, que tal como lo vimos en el ejercicio que hicieron ustedes, en el fondo es resumir el proceso en un esquema. Entonces dice que la primera etapa he encontrado 68 registros, que después eliminó 33, que después de ese total de trabajo que le quedaron 35 y esos fueron trabajo a texto completo analizado, o sea, los 35 un análisis completo. Después de eso se eliminan algunos y se queda con 27. Ya en algunos de estos esquemas hay un detalle como más específico. Ustedes pueden ver que hay mucha diversidad de esto, que no hay como una estandarización del monito, digamos, cómo hacerlo, porque en algunos textos te van incluyendo tanto los que siguen como los que se eliminan, ¿ya? Y acá no, pues acá solo en el 33 le puso se eliminan y la otra etapa no dijo cuántos se eliminan, pero uno los deriva de la resta, digamos, muy fácil. Pero les planteo eso porque pueden haber monitos, pueden mirar los distintos ejemplos que están en los artículos que yo les subí, que hay monitos distintos, ¿ya? Entonces, y acá la última etapa es donde me perdí, porque puso número total de trabajo incluido en la revisión, puso 27 y después abajo puso estudios incluido 45. No sé cómo saltó del 27 al 45. Y que lo leí, lo traté de leer en el artículo, pero tampoco lo entendí, o sea, tampoco lo como que lo explica claramente. Y me parece que tiene que ver con que alguno de esos trabajos, porque arriba se fijan, habla de texto, después habla de trabajo y después habla de estudio.
Y al parecer algunos de esos trabajos pueden ser como em, artículos o informes que incluyan varios estudios. Eso como que me traté como de darle una vuelta y se me ocurrió que era algo así. Pero igual me pareció raro porque no, como les digo, ni en el texto ni en el monito explica como esa derivación de número, ese salto numérico. Ya. La, no sé si tienen una duda, algún comentario, me interrumpe nomás porque como hoy día somos menos, no hay problema en que me interrumpa. Profe, por si acaso aquí, ninguna duda. Ya. Sí, está claro. Entonces, la siguiente etapa en el metaanálisis, bueno, como les decía, las etapas anteriores si vieron más o menos similar a lo que hemos visto ya, salvo que hay más restricciones, o sea, los tipos de estudios mucho más restrictivos, más centrados en lo metodológico de los estudios, etcétera, más que solo mirar el tema. Digamos. En esta etapa ya viene como la parte más complicada, que es como codificar los estudios, ¿ya? Y ahí Sánchez habla sugiere elaborar un manual de codificación, que es en el fondo para transparentar el proceso que uno va siguiendo y las decisiones que va tomando. Y eso también podría ayudar después cuando yo quiero hacer la publicación, porque ahí a partir de este manual puedo explicar después en estas tablas resumidas qué fue lo que se hizo, qué criterios se aplicaron, qué variables se eligieron, etcétera. ¿Ya? Y las características entonces que se suelen revisar, digamos, para esta codificación de los estudios son distinguir aspectos metodológicos, características metodológicas de los estudios, aspectos sustantivos y aspectos extrínsecos. Ya él los define de ese modo. Respecto a las características metodológicas, están directamente vinculadas con los diseños y métodos de los estudios. Por ejemplo, si los estudios incluyen diseño experimental o cuasi experimental, tipos de grupos de control, ya, inclusión o no de las medidas pretest, si solo incluyen medidas post-test o incluyen pretest y post-test, cuántas mediciones, mortalidad experimental, que digamos cuántos casos uno va perdiendo en las distintas mediciones, los tamaños de la muestra, los niveles de error, el uso de evaluadores ciegos dentro del proceso, digamos, de evaluación. Son algunas de las características que pueden estar informadas en los estudios y que puede ser de mi interés comparar o analizar, y si es de mi interés analizarlas, yo las voy a poner esas características como variables en esta matriz donde yo voy a ir colocando la información de los estudios, ¿ya? Entonces, para valorar la calidad metodológica del estudio, se cita este texto de Cochrane, Higgins y Green, que es un de estos textos de metodología de revisión sistemática del área de la salud, muy así referenciado, porque lo he visto referenciado en otros textos, y ahí ellos sugieren evaluar ya elementos que tienen que ver con las características metodológicas. Por ejemplo, los sesgos de selección de los grupos. ¿Ya? Si se trata de un estudio experimental o cuasi experimental que está evaluando un programa, eh, es importante que cuando se selecciona el grupo experimental y el grupo de control, estos grupos sean similares, ¿cierto? No sé si ustedes en algún momento en sus cursos de administración pública vieron temas ¿cómo se llama?, de las evaluaciones de política pública. Me imagino que sí. Entonces, ¿se acuerdan de ello? En las evaluaciones con diseño experimental y cuasi experimental, la idea es que siempre tengamos un grupo experimental que vivió la política, digamos, el programa, y el grupo de control, que es el que no va a vivir o no va, eh, digamos, ser beneficiario de la política, pero que vamos a tener que medirlos también para poder hacer la comparación. Ya el sesgo de selección tiene que ver con la composición de esos grupos, cuán similares o distintos son esos grupos, ¿ya? Y entonces si la investigación, la evaluación es rigurosa, debiese reportar cómo se componen los grupos. Si el diseño es experimental, los dos grupos se van a componer por el azar. Entonces, probablemente los grupos van a ser muy similares porque el azar permite esa similitud, digamos. Y van a haber estas mediciones pretest que permitan ver si los indicadores de ambos grupos son similares.
Pero en otros casos, en todos los cuasi experimentales, en general los grupos de control no son al azar. Los grupos experimentales y de control no son al azar, con asignación al azar, sino que se busca alguna estrategia para que se parezcan, ¿ya? Sistemas de match, de levantar algunos indicadores y compararlos, y hay distintos temas. Entonces, ahí los estudios debiesen reportar cuáles son los sesgos de selección de los grupos, qué estrategia se siguió, cómo reducir esos sesgos de selección, etc. Después están los sesgos de ejecución, que tienen que ver con la forma en que se aplicó el tratamiento, el programa, la política, cómo se ofreció, digamos, a los grupos y cómo se hizo el seguimiento de los grupos. Por ejemplo, si el seguimiento del grupo experimental y del grupo control fue similar, se hizo las mismas veces de llamados de contacto, la misma cantidad de visitas, la misma aplicación de instrumentos, no sé. Todo eso tiene que estar como reportado. Y después los sesgos que tienen que ver con la mortalidad diferencial, que como les decía, tiene que ver con la muestra, si la muestra se mantiene en el tiempo o se van perdiendo muchos casos en el tiempo, cuáles son las diferencias, digamos, sistemáticas de esa mortalidad o grupos que abandonan. Y por último, los sesgos de detección, que son diferencias sistemáticas en la forma en que se miden las variables de resultados. O sea, si nosotros queremos comparar el grupo experimental con el grupo control, tenemos que aplicar el mismo sistema de los mismos instrumentos, los mismos sistemas de medición en las distintas etapas, ¿ya? Y entonces, si hay mucha diferencia en el modo de aplicar esos instrumentos, el tipo de instrumentos, podríamos tener sesgos de detección, digamos. Eh, Bueno, eso era la parte que les decía de las características metodológicas, como qué aspectos metodológicos uno va a revisar de los estudios y colocarlos en estas matrices de análisis para el metaanálisis. Después tenemos características sustantivas de los estudios, que tienen relación directa con el objeto propio de estudio, o sea, el tema del estudio, y que pueden incluir aspectos del tratamiento, o sea, del programa o de la intervención de los participantes y del contexto. Respecto de los aspectos del tratamiento, podemos querer levantar desde la revisión de los estudios, por ejemplo, eh, como temas con que se relacionen con el modo en que se hizo el diseño, si el diseño no se viene de un piloto, que después el piloto se replica, en todas por ejemplo, en el caso de Chile, que típico que los diseños se hacen a nivel central, después los programas se implementan con alguna diferencia en cada territorio, entonces ahí uno puede levantar, suponiendo que hay un estudio sobre eso, aspectos que tengan que ver con el modo en que se implementó el programa, las etapas, las estrategias, las metodologías, etcétera. Después, aspectos de los participantes que pueden ser relevantes, digamos, por ejemplo, hablar de la proporción de género. Puede ser que los informes de evaluación expliquen que hay mitad hombre y mitad mujer en un estudio, mientras que en otro estudio la mayoría eran mujeres y así. Y entonces, ver las proporciones de género, ver la diversidades etarias, digamos, la edad media del grupo, la gravedad del problema a tratar, si el informe reporta si, por ejemplo, se trata de un tratamiento del consumo de drogas, es importante que los programas, que las evaluaciones reporten si los diagnósticos eran similares entre el grupo experimental y control, o sea, que el mismo nivel de consumo y dependencia, o sea, había mucha diferencia, digamos. Cómo se seleccionó el grupo, cómo se los convocó, etcétera. Aspectos del contexto también puede ser relevante. Bueno, y todos estos temas que queremos en el fondo levantar de los estudios que estamos revisando es porque consideramos que pueden tener influencia en los efectos. Y entonces nos van a permitir interpretar después por qué un programa mostró ser más efectivo y otro menos efectivo, eh, puede ser a partir de alguna de estas características, ¿cierto? Entonces por eso tenemos que tenerlas como todas sistematizadas porque la idea es comparar los estudios. Entonces, respecto del contexto, pueden ser elementos relacionados con el lugar donde se aplicó el programa, cambios que pueden haber habido en el contexto a lo largo que se reporten a lo largo de la evaluación, aspectos de la temporalidad, etc.
Y la última, las características extrínsecas, en este caso sí debiesen ser características que no tienen ninguna influencia, no tendrían por qué tener ninguna influencia en los resultados, digamos, de la evaluación, de las evaluaciones, pero que quizás queremos registrarlos igual esos datos porque pueden ser más bien de interés como para describir el, el tipo de estudio, la cantidad de estudios que hay publicados. Por ejemplo, el año de publicación, la revista, el sexo del investigador principal, país de publicación, ese tipo de datos que como hemos visto en las revisiones sistemáticas siempre se registran, digamos. Pero para el caso de del metaanálisis son variables que no van a tener ningún interés en el cálculo o análisis de los efectos de los programas, ¿ya? Pero igual las vamos a registrar. Y aquí, volviendo al ejemplo español, entonces, podemos ver cómo en una tabla, luego de que el autor o los autores descargaron entonces los estudios luego de hacer la búsqueda que cumplían los criterios, los colocaron en una base de datos, ¿cierto? A partir de los criterios, las variables identificadas, fueron colocándole, sacando de cada uno de los estudios los valores y luego hacen estas tablas resumen, que en el fondo vamos a ver aquí como las variables que ellos identificaron y revisaron. Por ejemplo, si el estudio estaba publicado o no. ¿Se acuerdan que estos autores hablaban también de fuentes informales, no solo formales, o sea, no solo estudios publicados? Entonces, ahí solo con fines descriptivos coloca si el estudio fue publicado o no. Tipo de publicación, si una revista, informe, libro, tesis, esto que hemos visto ya en las clases previas, si vamos a trabajar con distintos tipos de productos, hay que distinguirlos, digamos. Y luego ya entra variables que tienen que ver con el tema en sí. Por ejemplo, hecho delictivo cometido. Si es que el estudio explícitamente delimita o entrega información sobre los delitos, digamos. ¿Ya? No solo habla de la reincidencia en términos global, sino que reincidencia seguramente por tipo de delito. ¿Ya? Después, medida educativa impuesta, qué tipo de sanción o medida se aplicó a los jóvenes, y en algunos estudios como que se especifica más, dice que está indicada en 38 de los estudios, en 7 no está indicada. Y así, ¿se fijan? Entonces, las variables van en relación al tipo de programa, después siguen ahí medio de cumplimiento, tiene que ver con el tipo de programa, ¿cierto? De justicia juvenil, del lugar de donde se recogió los datos, la afiliación de los autores. Bueno, en esta tabla resumen en este caso de este autor, a mí me parecieron que no estaban muy buenas porque mezclaba cosas que quizás no debiese mezclarse, porque el tipo de revista, o sea, el tipo de publicación, o que si el estudio estaba publicado o no, no sé en qué podrían influir en el análisis, digamos, del efecto de los programas. Entonces, como que mezcló todo, o la afiliación de los autores, digamos. Entonces quizás debió, tal como él hizo se fijan que son, perdón, fuentes distintas. Sánchez es un artículo más metodológico, que lo usé yo a partir para explicarles cómo se organiza este tema, y el otro es el de Ortega, el ejemplo. Entonces, en el caso de Sánchez sí plantea con claridad cómo debiésemos distinguir distintos tipos de variables para poder hacer después el análisis con las que son más relacionadas con el tipo de evaluación que estamos realizando, digamos, ¿ya? Y ahí estarían las variables más metodológicas y las sustantivas versus las extrínsecas que no van a ser de interés para mi análisis. En cambio, aquí, este sujeto en este estudio mezclaron todas las variables. Y después, en esta otra tabla, ofrece estadísticos descriptivos para variables que son continuas. Ya la anterior eran variables más categóricas, dice ahí que variables categóricas, y después coloca las variables continuas. Y aquí hay variables, por ejemplo, que refiere al tamaño muestral eh, del estudio, la edad de los menores, los meses en reincidir, que se demoran en reincidir, etcétera. Ya distintas variables entonces que levanta revisando cada uno de los estudios.
Entonces, siguiendo con las etapas, la siguiente etapa sería estimar los efectos y hacer el análisis estadístico, ¿ya? Eh, Les voy a explicar así como bien, traté de resumir bien este tema porque ya es como la parte más complicada y claro, solo es relevante de conocer cómo se hacen los análisis si que ustedes lo van a hacer, agarran el texto metodológico y hacen el análisis. Se fijan, no tiene mucho sentido para el curso que yo se lo explique en detalle, pero les quise como introducir un poco algunos elementos respecto de esta parte. Entonces, después que tenemos esta matriz, digamos, llamémosle la planilla Excel, con todas las variables identificadas, como este caso, digamos, están identificadas, resumidas para todos los estudios, lo que se debería hacer es generar un sistema que permita estimar un índice, o sea, que podamos contar con un índice estadístico que mida los efectos de las intervenciones, por ejemplo, si interesa, digamos, evaluar la efectividad, que permita medir los efectos en forma comparada, digamos, comparar los distintos estudios, ¿ya? Entonces, si los estudios de por sí ya tienen indicadores que miden efecto, bastaría con generar un mecanismo de estandarización, o sea, mirar si todos los estudios miden efecto, mirar en qué métrica están midiendo, con qué indicador están midiendo esos efectos y estandarizarlo, ¿ya? El problema es que muchas veces los estudios suelen medir resultados y efectos de forma muy diversa. Entonces pueden tener distintos tipos de indicadores, incluir más de un indicador dentro del estudio. Y entonces si yo quiero comparar de todos esos indicadores que ofrece el estudio, tengo que buscar alguno que me permita comparar con los otros estudios. ¿Ya? Y ahí la estrategia de estandarización más común que señala el texto es tratar de estimar entonces un índice que permita medir el tamaño del efecto, ¿ya? Y ahí el autor eh, da distintos ejemplos de modos de producir ese indicador. El primero más sencillo es el indicador D, que es un indicador, una familia de indicadores, habla él, de la diferencia, digamos, que busca establecer las diferencias de medias. Entonces, cuando tenemos variables de resultado que son variables continuas, podemos tratar de estimar las medias y establecer diferencias de media entre grupos de control y grupo experimental, ¿ya? Y ahí, claro, lo que uno tendería ahí a notar es que los estudios ya traen esos resultados. O sea, vamos a encontrar varios estudios que miden, por ejemplo, que usan escalas y mediante las escalas extraen un número, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decirle? La cantidad de delitos, la victimización, la cantidad de delitos que la familia o el hogar ha sufrido en el último año, ¿ya? Entonces tenemos un grupo experimental y un grupo control. A uno le aplicaron un programa por ejemplo, en un barrio le aplicaron un programa de prevención del delito y a otro no. Y entonces tengo el indicador de cantidad de delitos sufridos, digamos, en términos de victimización. Y entonces yo puedo estimar una media para cada uno de los barrios, para el barrio del grupo experimental y para el barrio del grupo de tratamiento. Esa media yo debiese tener mínimamente estimada esa media antes del programa y después del programa. Entonces, no sé, pues antes del programa ocurrían, en promedio, cada hogar sufría, no sé, ya pongámosle 10 delitos distintos en promedio por hogar al año. Em, y era similar, digamos, en el promedio entre los dos barrios. Y después de aplicado el programa, vamos a tener de nuevo medias de este mismo indicador continuo y vamos a establecer simplemente la diferencia de media. Entonces, aplicamos un estadístico de diferencia de media entre los grupos y ese número se divide por la desviación típica. Esa es como la fórmula más sencilla. Entonces, ese resultado que nos da
lo comparamos si es que aparecen los distintos estudios o aparecen las medias y podemos comparar, colocar en una tabla, digamos, esos resultados de los distintos estudios y generar ese indicador de diferencia de medias. Después tenemos otro indicador que es un indicador tipo correlación. Y ahí, claro, también si hay variables continuas que hablen de la relación de ciertos procesos, podríamos tratar de buscar en todos los estudios que exista ese indicador o que haya una forma de calcular ese indicador y compararlo, ¿ya? Y otros indicadores que también son ofrecidos como resultado, aparecen como resultado de los estudios, pueden ser los índices de riesgo, que esos se definen, se grafican como este indicador de odds ratio, que en casi todos los textos aparece así como en la nomenclatura en inglés, por eso se la pongo, porque no hay una traducción comprensible para eso. Y ese índice de riesgo o odds ratio se estima cuando la evaluación cuenta con dos grupos, o igualmente, grupo experimental y grupo control, pero la variable de resultado no es una variable continua, sino que una variable dicotómica. Por ejemplo, aprueba y desaprueba. O sea, se trata de un programa de capacitación y la variable de resultado es aprueba el programa, o sea, aprueba la capacitación o la desaprueba. ¿Ya? Y entonces en ese caso lo que se estima es el indicador de odds ratio, que es la proporción entre la probabilidad de ocurrencia de un evento versus la probabilidad de no ocurrencia. Seguramente en los cursos de estadística lo vieron, ¿ya? Y ese indicador es súper común en las evaluaciones de programa. Muchos programas se miden en términos de si finalmente ocurre este evento o no ocurre, digamos, eh, como si respecto, por ejemplo, de si consume o no consume droga en el último año. Y entonces ahí la proporción que se obtiene es la que se compara. ¿Ya? Em, Ahora, sea cual sea de estos indicadores que se esté reportando como resultado y que lo podamos identificar y que lo podamos comparar en el metaanálisis, es importante que, claro, que tenga la misma métrica, que esté estandarizado y se sugiere también en esta etapa someterlo a un análisis de fiabilidad y para eso también se sugiere contar con dos investigadores independientes y hacer lo mismo que hicimos antes con la selección. Entonces, cada investigador revisaría los distintos estudios, sacaría los datos y haría los cálculos, digamos, que se requieren y mis resultados los comparo con los del otro investigador para ver la fiabilidad, ¿ya? Ahora, eso implica que en estos tipos de estudios necesitamos contar con más recursos humanos, digamos, con equipos de investigadores un poco más grandes que hacer una revisión sistemática solos, digamos. Ya. Y la última etapa entonces sería entonces hacer el análisis estadístico con los indicadores que ya pudimos estimar, calcular, que ya están estandarizados, que nos permite comparar entre los distintos estudios. Y ahí los análisis estadísticos de los efectos, de acuerdo al texto de Sánchez, implica por lo menos tres etapas. Ya, solo se las voy a nombrar porque ahí el análisis estadístico implica como entender más los tipos de modelos estadísticos, etcétera. La primera etapa sería calcular el tamaño del efecto medio o promedio, digamos, sobre el conjunto del estudio seleccionado. Entonces tengo una lista de los 20, 30, 40 estudios que se seleccionaron. Para cada estudio le busco ese indicador que sea estandarizado comparable o lo estimo a partir de los datos que ofrece. Eh, y luego se calcula el intervalo de confianza y el nivel de significancia estadística para este efecto medio, ¿ya? Y eso se grafica en un tipo de gráfico que es súper común para las evaluaciones, que es el forest plot, que se lo mostré hace un rato cuando les mostré el primer ejemplo de cómo se hacían los análisis. Ay, parece que después tenía otro. Me fui para atrás. Espera ahí. Ah, ya voy a terminar. Este. Este es un forest plot, que en el fondo incluye todo el estudio y va calculando los efectos.
y después abajo al final dice el cálculo del efecto medio, que es el overall bullet estimated. Parece que es el... Y entonces aquí dice a favor de la intervención, o, o sea, los resultados son favorables hacia el grupo de intervención y al otro lado los resultados son favorables para el grupo de control. Eh, ya, ya, entonces la primera es calcular el efecto del tamaño, el tamaño del efecto medio, digamos, y así poder interpretar qué cantidad de estudios se acercan a ese efecto medio, cuáles tienen efectos muy disparados, muy bajos, muy altos, qué sé yo. Entonces, la segunda etapa sería analizar la heterogeneidad de los tamaños de los efectos para poder comparar los distintos estudios, controlando, por ejemplo, respecto de las diferencias muestrales. O sea, van a haber estudios que tengan muestras muy pequeñas y tengan efectos muy grandes, versus van a haber estudios que tengan efectos medianos quizá o efectos más pequeños con muestras más grandes. Entonces eso hay que sopesarlo, digamos. Y en el caso de que los resultados entonces sean muy heterogéneos, o sea, tenemos estudios de evaluación que muestran que los efectos son súper positivos, mientras otros estudios que muestran efectos moderados, lo que se hace es que se realizan estimaciones con modelos de regresión para evaluar las distintas variables que pueden estar moderando estos efectos, ¿ya? Y esas variables moderadoras pueden ser diversas según el tipo de programa. Por ejemplo, el tiempo de tratamiento, ¿ya? Si el programa es más extenso o menos extenso, puede estar afectando el resultado. Puede ser que tenga una evaluación de un programa que dura un año versus otro programa que duraba 6 meses, aunque tuviese la misma metodología, el tiempo de tratamiento es un factor que puede estar influyendo en el nivel de efectividad, ¿cierto? Entonces tengo que incluirlo y controlarlo en los modelos de regresión. La cantidad de horas, la cantidad de recursos, de profesionales, etcétera, pueden ser variables importantes de incluir en esos modelos. Y entonces los modelos estadísticos van a incluir estas distintas variables y así puedo comparar los resultados de los distintos estudios. Y para eso se pueden utilizar modelos de regresión con efecto fijo o modelos de regresión de efecto aleatorio. Y como les decía, no les voy a entrar en detalle respecto del análisis estadístico porque ahí tendríamos que hacer una clase de estadística y más bien yo creo que si uno quiere hacer un metaanálisis puede tratar de ir mirando ejemplos y puede tratar de ir reproducir algunas de las etapas y en la parte del análisis también puede buscar asesorarse con alguien que maneje más estadística y no va a significar, digamos, nada negativo hacerlo, digamos. Perfectamente uno lo puede hacer. Y entonces, en el ejemplo que estamos viendo de la reincidencia criminal, y esto es como yo creo que esto va a ser como lo último, porque después vienen los métodos mixtos, eso lo vamos a dejar para la otra sesión. Y entonces, como les decía en el caso del ejemplo de la reincidencia criminal, para cálculo del tamaño de efecto se tomó como referencia, como indicador principal, el porcentaje de reincidencia de los menores infractores. ¿Ya? Era como lógico porque es lo que se trata de analizar. El indicador estadístico utilizado para su cálculo es el odds ratio, porque como les explicaba antes, en este caso es la variable que estamos hablando es una variable de si ocurrió el evento versus no ocurrió el evento, ¿ya? Entonces, el odds ratio va a ser el cociente entre la probabilidad de reincidir y la de no reincidir, ¿ya? Y para analizar los posibles efectos de las variables moderadoras sobre los tamaños del efecto, entonces se van a emplear en este estudio dos métodos analíticos, utilizando el modelo de regresión de efectos fijos. Por una parte, en el caso de las variables cualitativas, ellos aplicaron un modelo análogo al análisis de varianza para metaanálisis, y ahí está la cita, porque habría que mirarlo como para ver más el detalle. Y
para las variables cuantitativas se empleó la regresión simple y regresión múltiple ponderada. Entonces, toman dos estrategias para distintos tipos de variables y así pueden comparar los resultados. Eh, y los principales resultados, aquí muy resumidos puse algunos. Respecto de la reincidencia media y la estimación del tamaño del efecto, ellos dicen que el porcentaje medio de menores que reinciden en este sumatoria, digamos, de estudio es 34,45% con un intervalo de confianza que va entre 30,6% y 38,49%. Eso como un resultado, digamos, a nivel general, pero después si ellos ponderan, hacen el mismo cálculo, ponderando por el tamaño muestral, porque como les decía, si el estudio tiene muestras grandes, eso puede hacer que los efectos sean más moderados, en cambio si las muestras son muy pequeñas, puede que el efecto esté sobredimensionado, ¿cierto? Entonces ponderan el tamaño muestral y ahí obtienen que el porcentaje de menores reincidentes desciende a 26,89. Se fijan, o sea, el número de jóvenes reincidentes es eh, incluso menor, ¿ya? Cuando están considerando el tamaño de la muestra. Y ahí el rango va entre 26,3% y 27,4%. Luego hacen este cálculo del tamaño del efecto medio y claro que ahí tendría que mirar el detalle cómo lo hicieron, pero dice que el tamaño del efecto medio inicial les da 0,63, pero después también hacen esto de ponderar por el tamaño muestral y les da un número, digamos, de 0,37. Eh, que en el caso del odds ratio, la interpretación es si el odds ratio es menor a 1, significa que se reduce la probabilidad de la ocurrencia del evento. En este caso, se reduce la probabilidad de la reincidencia. ¿Ya? O sea que la mayoría de los estudios en este caso muestran resultados favorables a que estos programas de justicia juvenil tienden a reducir la reincidencia. ¿Ya? Y en la tabla 3, que es la tabla del Forest Plot mm, lo que se observa son resultados igualmente dispersos, digamos. Estos resultados que les mostré primero son los resultados medios, digamos, en promedio de todos los estudios. Pero si vemos el detalle de cada uno de los estudios, se puede ver que hay un gran número de estudios que donde los odds ratios toman valores inferiores a 1, es decir, que expresan que hay una menor probabilidad de reincidir. Hay tres estudios que el odds ratio es igual a 1, o sea que la probabilidad de reincidir es igual a la de no reincidir. Y después hay una serie de estudios donde la probabilidad de reincidencia es mayor. Y eso se expresa en el grafiquito, que se me quedó pegado, de los efectos. Entonces, como pueden ver aquí, ay, no puedo devolver. Ay, ahí se ve. Voy a sacar esto del mono y ya los participantes ahora pueden ver su pantalla si lo sé. Ya, entonces como pueden ver aquí, ellos colocan el listado de los artículos que quedaron seleccionados y los indicadores que se colocan aquí está el N, que es el tamaño de la muestra, y está el odds ratio y el intervalo de confianza del odds ratio. Y entonces aquí es solo lo que yo les estaba explicando recién en palabras, lo que se muestra aquí en el gráfico, que muchos estudios muestran que la reincidencia es menor, o sea, va hacia el lado izquierdo, ya tienden a mostrar resultados de que la reincidencia tiende a ser menor que la no reincidencia tiende a ser menor que la reincidencia, que la probabilidad de reincidir. Eh, que hay tres estudios que justo pasan por la línea. Esta línea que yo no alcancé a ponerle la parte de abajo, la línea va justo en el 1, ¿ya? Y entonces ahí los que pasan por ahí muestran que la probabilidad de reincidir es igual que la probabilidad de reincidir, ya que ese es en el caso cuando el ratio da 1, que aquí en la tabla igual los pueden mirar.
Y los números que los odds ratios son mayor a 1 se interpreta como el hecho de que la probabilidad de la reincidencia es mayor que la no reincidencia, ¿ya? Y que hay algunos estudios que muestran eso. Por ejemplo, el de Capdevila del 2005 y hay estos que están para el lado derecho. Entonces ahí, en el fondo, este gráfico me resume los resultados de distintos estudios y lo expresa en forma gráfica, pudiendo ver cuáles son esos estudios, qué tamaño de muestra tenían, qué sé yo, de qué año es el estudio y así. Entonces, a partir de eso es que uno puede sacar ya la interpretación del metaanálisis respecto de los programas, ¿ya? Y un elemento relevante que, solo para adelantar lo que vamos a ver en la otra sesión, que es los métodos mixtos, es que para interpretar este tipo de resultados, porque claro, el metaanálisis me podría permitir decir, bueno, la mayoría de los programas de este tipo muestran resultados positivos porque logran disminuir reincidencias, ¿cierto? Pero después para hacer un análisis más profundo sobre qué características tienen esos programas, qué es probablemente lo que está aportando a reducir la reincidencia o no, qué características tienen las evaluaciones de los programas que salieron negativos, como para profundizar ese análisis, los autores plantean que es útil complementar el metaanálisis, lo cuantitativo, con una mirada que se puede obtener a partir em, de un análisis más cualitativo, digamos, un tipo metanografía o una revisión sistemática cualitativa o la que aparece como revisión em, cualitativa crítica, algo así, crítica sistemática, no me acuerdo el nombre, pero que también es como cualitativa. Entonces, complementar los metaanálisis con un elemento cualitativo puede favorecer a profundizar sobre los aspectos de la política, los programas que pueden estar funcionando o no funcionando para profundizar el análisis. Y eso es lo que les voy a contar un poco, lo vamos a ver en la otra sesión, ¿ya? Para que también lo puedan aprovechar, digamos, sus compañeros como conversábamos. Y ahí voy a tratar de extenderme igual porque hasta ahora incluí un par de ejemplos de métodos mixtos, voy a ver si incluyo un por más, porque el ejemplo que había incluido es un tipo de mixtura que se llama separada, segregada, o sea que analiza lo cual y lo cuanti por separado, pero perdí, acá está. Pero hay otras mixturas, eh, hay otro texto que revisé de métodos mixtos que hace las mixturas en las distintas etapas. Ahí Pablo estaba escuchando. Em, entonces, la idea es que ustedes se puedan coordinar y que podamos hacer entonces esa segunda parte de la clase, que sería un poco con la recuperación en el fondo de la clase que perdimos, la podamos hacer durante la próxima semana, ¿ya? Que bueno, ahí le explican usted a Pablo qué fue lo que conversamos y la idea que también en esa clase que yo les voy a hablar de los métodos mixtos, podamos también aprovechar para revisar este avance 2, ¿ya? Y las dudas de lo que estaban haciendo respecto al avance 2, ¿ya? Entonces quedamos en eso y tomando esta revisión que yo les hice, puedan aprovechar de que el avance 2 lo trabajen y lo manden por ahí por, no sé, por martes o miércoles, según ahí lo que ustedes acuerden de esa clase. Pues si la clase la podemos hacer el martes o miércoles, quizás sería bueno que ese mismo día temprano puedan mandar el avance y así yo lo alcanzo a dar un vistazo o lo miramos en la misma clase y ahí lo conversamos, ¿ya? Y lo trabajamos un poquito también en la clase, ¿ya? Entonces, me despido y ahí ustedes después conversan y coordinan eso, ¿ya? Y acuérdense de que esta bibliografía de ejemplos
para los distintos temas que hemos ido viendo y también algunos textos como la parte como de bibliografía obligatoria es como más La metodológica, pudiente. en cambio los otros los como de ejemplos son como más aplicados. Entonces, ahí para que ustedes vayan mirando la bibliografía y la puedan aprovechar también para lo que están haciendo. ¿Ya? Y acuérdense que la meta es que saquemos esos scoping review y después podamos hacer el comparativo. ¿Ya? Sí, lo vamos a lograr. Ya. Ya, chicos. Nos vemos Ya, entonces. profe. Chao. Chao, gracias, descansen. Chao. Chao.